Cuando analizamos el sector inmobiliario y su evolución, solemos poner el foco sobre todo en lo que ocurre en Montevideo, Canelones, Punta del Este, otros balnearios de Maldonado y Rocha. O sea, solemos mirar más bien al sureste. Pero, ¿qué ocurre mientras tanto con el suroeste? Hoy vamos a averiguar cuál es la dinámica de bienes raíces en esa otra zona, la que va de Montevideo hacia Colonia, pasando por San José y abarcando también Soriano, Flores, Canelones. Por ejemplo, ¿a qué se debe la tendencia a crear nuevos barrios en los alrededores de ciudades del interior? ¿Por qué en esos proyectos aparecen inversores chilenos? ¿Cuál es el público al que van destinados esos terrenos que no están cubiertos por los planes de vivienda del Estado? Por otro lado, hay promotores construyendo en altura en la trama urbana de varias ciudades y localidades. ¿Por qué funcionan esos edificios? ¿Qué pasa con los campos de perfil agropecuario? ¿A qué tipo de compradores le interesan? Por último, ¿qué se perfila en cuanto a desarrollos inmobiliarios sobre las costas del Río de la Plata? De esos temas es que vamos a conversar en los próximos minutos. Estamos con Diego Perdomo, director de Diego Perdomo Negocios Inmobiliarios, una empresa nacida en San José que ya tiene más de 15 años y que está especializada justamente en esa zona del territorio nacional. Diego, buen día, gracias por visitarnos. Buenos días, Emiliano, un gusto estar aquí con usted, con todo su equipo y en contacto con la atenta audiencia en perspectiva. Empecemos por el mercado al que yo aludía recién. ¿Tiene características propias el mercado inmobiliario del suroeste del país? Sí, clarísimo que sí. Es un mercado que se compone o se nutre de distintos factores, sobre todo económicos, que hacen al desarrollo de las distintas zonas o regiones del sur. Básicamente porque se nutren de inversores de la actividad agropecuaria, inversores vinculados a la logística, a la actividad industrial, a particulares, a extranjeros. Es un mercado muy diverso, con mucha variedad de producto y con inversiones que si bien no tienen una escala demasiado amplia aún, se generan cada vez más con un sentido de desarrollo y de profesionalización de los productos inmobiliarios. Uh-huh. ¿Cuál es el rubro más fuerte? ¿Campos? ¿Tierra agropecuaria, por ejemplo? Sí. En nuestra empresa la mayor cantidad de operaciones está vinculada al sector agropecuario, ya sea desde chacras de recreo, de producción de fines de semana, establecimientos agropecuarios, también lo que tiene que ver con campos de producción, campos de producción para cultivos no tradicionales, frutícolas, hortícolas y por supuesto que algo de la actividad extensiva de agricultura y ganadería. Uh-huh. Ese es el más fuerte. Ese es el más fuerte. Pero después, ¿qué tenemos? Bueno, también trabajamos muy fuertemente todo lo que es inmuebles que están localizados en las tramas urbanas, apartamentos, viviendas, desarrollos de proyectos de urbanizaciones, barrios privados, y también tenemos una unidad de negocios que atiende básicamente la venta o la intermediación en inmuebles con un perfil logístico, básicamente ubicada en todo el eje de Ruta 1 y los accesos también por Ruta 5, donde es casi que permanente la instalación de distintas actividades vinculadas a la logística, a los servicios, a lo que tiene que ver también en alguna oportunidad a la industrialización de algunos productos. El oyente que escuchó la introducción que yo hacía, sobre todo comparando, ¿no?, con la otra parte a la que solemos mirar, quizás más la del sureste, debe estar pensando dónde están las diferencias. Bueno, una de las diferencias es que en el sureste no hay grandes proyectos inmobiliarios de lujo, por ejemplo, ¿no? Exacto. ¿O hay? ¿Cómo es? Bueno, en realidad los hay, pero no en una escala tan amplia como se pueden encontrar en el este, porque tenemos, por ejemplo, en el eje de Ruta 1,
Hay barrios privados como lo es la Marina Santa Lucía, también está el barrio de Chacras La Baguala, en la costa oeste de Montevideo, costas del Río La Plata. En San José de Mayo hay un barrio privado, también en la ciudad de Mercedes también hay barrios privados. Entonces hay proyectos que apuestan a un público de un perfil un poco más exigente, pero que sin duda tiene una escala acorde a la dinámica del mercado. Y en cuanto a valores, por ejemplo, en viviendas, ¿alguna comparación? Bueno, sí, nosotros frecuentemente comparamos con lo que es la Costa de Oro, con lo que es la salida este de Montevideo, y encontramos que nuestro mercado brinda los mismos inmuebles o inmuebles con similares características o los productos comparables con valores un 25, un 30% inferiores en precios. Podemos explicar brevemente que una vivienda de 3 dormitorios de categoría razonable en el sur oeste se puede encontrar en el entorno de los $100.000, cuando si nos vamos hacia el este, Costa de Oro, tenemos que pensar en 130, 140 o hasta $150.000. Ese valor que es menor a lo que se encuentra en otros mercados, está siendo cada vez más apreciado y se descubre con mayor asiduidad por aquellas personas que están queriendo vivir en las cercanías de Montevideo con fáciles accesos y comprando a un menor precio. En ese sentido, ¿hubo un cambio con la pandemia? ¿Hubo un giro, hubo una tendencia para ese lado? Porque se ha hablado mucho, ¿no?, de la búsqueda del aire libre, los espacios abiertos, etcétera, pero ¿para ese lado se notó? Sí, es muy buena la observación, Emiliano. Yo creo que se notó hacia todo el interior cercano, vamos a decir, a la capital, pero hacia el oeste se profundizó, porque el oeste no estaba en el radar de aquellas personas que estaban pensando en tener una chacra de recreo de fin de semana, y la pandemia sin duda generó un movimiento interesantísimo hacia toda esa zona, la revalorizó, la puso en el análisis de quien estaba evaluando salir de Montevideo en un escenario sanitario un poco delicado o complejo, y bueno, encontró en este mercado del oeste valores también muy razonables, donde adquirir una chacra de fines de semana a veces por valores 100, 150, $200.000, con muchísimas comodidades y a 35, 40 minutos acá de Plaza Independencia. Ya volveremos, quería tener primero este panorama general. Me gustaría después profundizar en algunos detalles, pero antes ubiquemos a la empresa, ¿no? Diego Perdomo Negocios Inmobiliarios nació en 2006 en la ciudad de Libertad. La ciudad de Libertad, así es. ¿Y desde el comienzo tuvo una visión así regional que iba a ir más allá de la ciudad? Bueno, sí. Nuestra interpretación fue que había una oportunidad en la salida de la crisis de los primeros años de 2000. Evaluamos que por ahí había una oportunidad de mejorar contundentemente el servicio de la actividad inmobiliaria. Y bueno, sí, la realidad es que siempre pensamos en un desarrollo que fuese más allá de esa localidad en particular, porque bueno, la actividad inmobiliaria genera cierta productividad a través de las conexiones, del conocer distintos clientes en diferentes zonas e irlos combinando en las diferentes operaciones inmobiliarias. Es muy difícil crecer teniendo una sola localidad, y fue por ello que nos fuimos a localidades cercanas y después nos fuimos ampliando a zonas equidistantes, pero ampliando ese círculo de gestión. En definitiva, entonces, ¿cuál es el área de actividad? Bueno, fundamentalmente San José, pero también realizamos operaciones frecuentemente en los departamentos de Colonia, Flores, algo también en Soriano, lo que tiene que ver el acceso por Ruta 5 a Canelones, y bueno, y cada vez más en lo que tiene que ver con Montevideo, sobre todo el oeste, la zona de Punta Espinillo, Paso de la Arena, todo lo que tiene que ver con Pajas Blancas, y bueno, estamos también cada vez más presentes dentro de la ciudad, con algunos productos inmobiliarios en particular, como son los activos comerciales, los inmuebles de locales comerciales. ¿Cuántas personas trabajan? Hoy trabajan 15 personas directamente en la empresa, 10 de ellos están vinculados al
al sector de ventas, exclusivamente dedicados al servicio de compraventas. Hay unas 3 personas vinculadas a dar soporte a la atención al cliente y 2 personas más que están trabajando en el área de alquileres. Y a su vez tenemos unos 5 proveedores que trabajan prácticamente de manera exclusiva con nosotros. La cartelería, por ejemplo, la empresa cartelería es una empresa que trabaja en exclusiva para nosotros. Y bueno, también... El cartel sigue siendo fundamental en la venta, en la compra, en el ofrecimiento de productos del sector inmobiliario. Sí, con muchísimo respeto. Más allá de toda la importancia que ha ido adquiriendo Internet y las plataformas digitales, el cartel pesa. El cartel pesa muchísimo y yo siempre se lo explico a los clientes porque a veces están un poco a la espera de ver qué sucede con su propiedad antes de ponerle el cartel, y yo le digo que con el respeto que le tengo a mis equipos de ventas, el cartel es uno de los mejores vendedores porque está allí domingos, sábados, llueve, no llueve, él está siempre mostrando que ese inmueble está en el mercado y nosotros apostamos muchísimo a la cartelería. Tenemos hoy más de 700 carteles en las regiones en las cuales trabajamos, dando a conocer esas ofertas. Pero yo interrumpí cuando estaba hablando del empleo indirecto, de algún modo. Sí, en total somos unas 20 personas que atendemos una cartera de 730 propiedades que manejamos en formato de exclusividad. Enseguida ya vamos a ver algunos puntos que yo mencionaba en la introducción y que me parece que es bueno explorar. ¿Qué pasa en el sector inmobiliario en el suroeste del país? Estamos conversando con Diego Perdomo de Diego Perdomo Negocios Inmobiliarios. Chile o chilenos. Yo mencioné ese origen de inversiones que capaz que no se nos sorprendió a algunos de los oyentes, porque de los países de la región estamos acostumbrados a recibir inversores en el sector inmobiliario procedentes de Argentina, Brasil, Paraguay. Ustedes tienen una línea de trabajo con inversores chilenos. ¿Por qué? ¿Cómo es esto? Bueno, la realidad es que nuestra intención siempre ha sido buscar clientes no solo en nuestra zona, sino también fuera de fronteras para algunos productos de la inmobiliaria que no son tan fáciles de colocar internamente. Entonces, en esas exploraciones hemos logrado avanzar mucho en el mercado argentino, tenemos oficinas allí desde el año 2008, pero hemos intentado también explorar otras regiones, otros países, y debo decir que bueno, el impulso hacia Chile proviene también del asesoramiento y de la motivación de una empresa consultora que es Vixion Consultores, la cual lidera el economista Aldo Lema con muchos años de presencia en Chile, y bueno, ellos nos han orientado a que allí también podemos descubrir ciertos inversores que se pueden llegar a interesar en Uruguay. Se juntaron 2 maragatos. Exacto, sí, nos juntamos 2 maragatos, es verdad. Y Aldo Lema. Es verdad, sí, presentados a su vez por otros amigos maragatos que también nos apoyan mucho en nuestra gestión. Entonces, desde el año 2019, previo a la pandemia, decidimos dedicar ciertos rubros de nuestra inversión en la búsqueda de nuevos mercados, en poner una presencia en Chile, y bueno, logramos ese año la visita de algunos inversores que vinieron a conocer nuestra zona, que vinieron a conocer un poco más de Uruguay. Nosotros también participamos en varias reuniones en Santiago, en diferentes etapas, presentando nuestros productos, y bueno, la realidad es que en esa primera ronda no tuvimos, porque hay que contar también las que cuestan un poco más, no tuvimos la devolución que esperábamos, hasta que fines del 2019, principio del 2020, se produce un estallido social en Chile que, bueno, alerta a los inversores y a los fondos de inversión a mirar con más énfasis fuera de su mercado doméstico otros países donde pensar, en los cuales invertir, y ahí Uruguay se empieza a poner en el foco. Ahí empezamos a trabajar en forma muy interesante hasta que, bueno, casi que de inmediato vino la pandemia.
frenó un poquito las operaciones y luego en el 2021 volvimos a retomar, fin del 2021, con muchísima fuerza la exploración de ese mercado que en el 2022 nos trajo muy buenos resultados y pensamos este año también incrementarlos. Deduzco entonces que el contexto social y político de Chile ha jugado en esa corriente. Es verdad. En la primera etapa fue más bien vinculado al contexto social y en esta etapa del 2022 sin duda que el contexto político tiene mucho que ver. Por ahí los inversores chilenos no han encontrado las certezas que ellos venían teniendo en el pasado sobre el futuro de sus inversiones en Chile. También hay algunas regiones de Chile, como la Araucanía, que han tenido algunos problemas también en cuanto a reclamos de suelos y demás por parte de los mapuches. Entonces hay diversos factores en Chile que les hacen salir a observar otros mercados. Los chilenos eran muy de invertir también en Perú y bueno, no se sintieron muy afines también con los cambios políticos en Perú, y esa realidad generó que observaran el barrio y dentro del barrio saltaran por encima de Argentina y llegaran a Uruguay. En el caso de Uruguay y esta zona de la que estamos hablando, ¿en qué invierten esos capitales chilenos? Bueno, los capitales chilenos están invirtiendo en 3 modelos de negocios, de los cuales nosotros les hemos podido a ellos aportar muy buenas propuestas, pero ellos también, en base a su experiencia, que yo la interpreto como algo más avanzada que la nuestra, nos han permitido entender mejor el funcionamiento del mercado y nos han ayudado a mejorar nuestros productos y nuestros servicios. Pero básicamente invierten en 3 productos. Uno de ellos son los inmuebles, los activos inmobiliarios comerciales, que más bien están vinculados a Montevideo o a ciudades capitales del interior. Todo aquel inmueble comercial que genere renta es un atractivo importante para el inversor chileno. También inmuebles vinculados al sector agropecuario como refugio de capital, como también una posibilidad de que sea una segunda opción de radicación, venirse a vivir a Uruguay, sobre todo estos clientes chilenos que están con problemas de la zona sur con la sostenibilidad de sus patrimonios, y también están invirtiendo como principal actividad en la urbanización, en los proyectos de urbanización en la región sur, que bueno, eso le agrega un condimento especial, porque también creemos nosotros que favorece a todo lo que tiene que ver con el crecimiento y el desarrollo de las ciudades del interior. Ya hablaremos un poco más a fondo de esto de las urbanizaciones en ciudades, en los alrededores de ciudades del interior. Pero, ¿qué pasa? ¿Los chilenos tienen experiencia en esa materia? ¿Tienen know-how en esa materia? Exacto, sí, porque es notorio y ellos lo han evaluado muchísimo. Chile tiene un déficit de vivienda en el entorno de las 8.000 unidades habitacionales. Entonces tienen un expertise, un conocimiento de cómo trabajar y cómo ir hacia cubrir esas demandas existentes en un mercado tan exigente como Chile, y vienen a Uruguay con herramientas, sugerencias e ideas que generan que los productos que se desarrollen aquí sean buenos y estén en un equilibrio, en un sano equilibrio, para que quienes los adquieren también lo vean como un producto interesante y acorde a sus necesidades. O sea, están trayendo modelos de desarrollo de estas urbanizaciones que han ellos mismos implementado en Chile. Por ejemplo, ¿qué características tienen? Bueno, ¿cuál es la originalidad? Se preocupan básicamente porque el producto final tenga muy buena calidad, que los servicios que se instalen en estas urbanizaciones contemplen por ahí algunos adicionales que hoy en Uruguay solo se pueden encontrar en algunos barrios o segmentos de mayor exigencia, y ya ellos prevén, por ejemplo, conexiones, instalaciones, presentaciones de los inmuebles que le permiten a quien los adquiere anticiparse a las necesidades futuras. Es muy bueno ver. Nosotros los loteos, los productos los hacíamos de manera muy tradicional, ellos le aplican muchísima ingeniería, son
Estamos hablando de que se generan barrios. Son barrios en la periferia, en el perímetro de una ciudad, ¿no? Exacto. Le aplican muchísima ingeniería comercial, sobre todo, para lograr interpretar las necesidades de los clientes, de los compradores, y entregar un producto de calidad y un producto con el cual los adquirentes se sientan satisfechos y a gusto. Son barrios abiertos. Barrios abiertos. Son barrios abiertos donde lo que se vende es el terreno. Es el terreno y se genera la gestión de fraccionamiento y luego se le adicionan los servicios, frecuentemente lo que tiene que ver con las calles, saneamiento, bueno, todo lo que la normativa exige, pero con estrategias un poco más elaboradas en cuanto a la presentación de esos productos. ¿El terreno se vende financiado? Claro, los inversores adquieren un inmueble que generalmente está en el entorno de las ciudades, que tenga una categoría que le permita fraccionarse, lo subdividen en pequeños lotes, forman los barrios, los urbanizan con esta metodología que yo expresaba, y luego los venden a los clientes particulares a través de nuestra gestión comercial, en cuotas, con facilidades, con formas de pago que a veces van un poco más allá de lo tradicional, prestando así también un servicio de financiación directa que es muy bien valorado por quien necesita hoy acudir a la compra de un inmueble y por ahí todavía no tiene los recursos necesarios para comprar una propiedad que ya esté finalizada. ¿Algún ejemplo concreto donde la inversión sea chilena? Bueno, sí, ahora estamos con un proyecto en la zona de Ciudad del Plata, con un terreno de unas 4 hectáreas, donde se está pensando en el desarrollo se está proyectando el desarrollo de unos 70 lotes, donde se van a adicionar servicios y se van a dejar algunos espacios dentro de ese fraccionamiento para brindar a los clientes algún tipo de espacio comercial, plazas comerciales y otros atributos que pueden hacer al beneficio de no solo generar el barrio, sino también cumplir con la normativa, dejando un espacio para utilización de la autoridad municipal, que eso es parte de la ley de ordenamiento territorial, pero también poniendo un producto que está por encima de la media del mercado y generando en una ciudad o en una zona con un crecimiento extraordinario un producto de un nivel un poquito más alto. ¿A qué público justamente va dirigida una urbanización como esa? Bueno, una urbanización como esa va dirigida al cliente que ya tiene un ahorro previo, pero que aún no llega a comprarse la vivienda terminada. Se puede pensar en aquellos clientes que están con una disponibilidad de 80, 90, 100 mil dólares. Por lo general son familias en formación, pareja o pareja con un hijo, que están alquilando, a la actualidad alquilan. Entonces con esos ahorros que ellos tienen, pueden construir en estos terrenos que le venden nuestros clientes chilenos una primera unidad, una vivienda, y bueno, se mudan hacia ella y luego al dejar de pagar el alquiler, lo que hacen es comienzan a pagar la cuota del terreno, que en muchos casos tiene un valor similar o inferior a un alquiler, y eso es un gran beneficio porque el cliente tomó el terreno, construyó y no tiene que ahorrar y pagar el alquiler al mismo tiempo, sino que está pagando, está invirtiendo en algo que es de su propio capital. Entonces es un ganar-ganar. Sobre este desarrollo de barrios en ciudades del interior, me gustaría que habláramos un poco más, junto con otros temas del mercado inmobiliario en el suroeste del país, enseguida, en la segunda parte de la entrevista con Diego Perdomo, director de Diego Perdomo Negocios Inmobiliarios. ¿Qué pasa en el mercado inmobiliario del suroeste del país? Digamos, de Montevideo hacia Colonia, pasando por San José, pero también pensando en Soriano, Flores, una zona de Canelones. ¿Quiénes invierten allí? ¿Quiénes compran allí? ¿Qué tipo de proyectos están desarrollándose? Bueno, ese es el tema esta mañana con Diego Perdomo, director de Diego Perdomo Negocios Inmobiliarios, una empresa nacida en la ciudad de Libertad, que tiene su base de operaciones justamente en el departamento de San José. Recién cuando yo preguntaba a propósito de inversores
chilenos, aparecía este fenómeno de las urbanizaciones, ¿no? Nos metíamos en esto que es una tendencia, la creación de barrios en el perímetro de ciudades del interior. ¿Desde cuándo se viene dando? ¿Qué características tiene? Emiliano, la realidad es que desde que nosotros estamos en el mercado inmobiliario ya hace más de 15 años, lo hemos notado con mayor énfasis, sobre todo a partir de la salida de la crisis del 2002-2003. Nosotros empezamos a operar comienzo del 2006, pero con mayor énfasis me animo a expresarlo que a partir del año 2008-2009. Empezamos a medir en ese entonces las tasas de crecimiento de las distintas ciudades. Y bueno, esperemos que el censo ahora nos dé la razón, pero evaluamos tasa de crecimiento de un 3, un 4% en algunas ciudades del interior, del departamento de San José, de Colonia, algo también de Canelones. Eso quiere decir que en los últimos 10 años, y espero que se ratifique con el censo, hay ciudades que crecieron más de un 30%. Eso es una realidad también vinculada a otro factor que tuvo mucho que ver con los precios, la suba de precios de los inmuebles rurales, donde muchos propietarios de áreas, de sectores vinculados a la actividad agropecuaria, al obtener un incremento importante del valor de la tierra, decidieron desprenderse de ella y mudarse a las ciudades. Y con el resultado, o el producto del resultado de esas ventas, no solo invirtieron en su vivienda al mudarse a la ciudad, sino que también invirtieron muchísimo en inmuebles para renta. Entonces eso generó una nueva explosión del mercado inmobiliario en las ciudades del interior, donde bueno, generó el otro efecto se despobló un poquito más el área rural, lo cual después se vuelve a revertir en pandemia, pero lo que generó sobre todo mayor inversión en las ciudades tuvo mucho que ver con ese dinero de las ventas de los inmuebles rurales que crecieron enormemente en sus valores y que animaron a los clientes a invertir en la ciudad como un mecanismo de solvencia también para su futuro, para obtener sus rentas. A su vez había un público. A su vez había un público. Había un público para esos nuevos barrios. Exactamente, un público para esos nuevos barrios por la sencilla razón del crecimiento de la actividad económica. Entonces ahí se conjugaron estos factores que generaron un incremento importantísimo en cuanto a nuevos desarrollos de urbanizaciones en los distintos barrios de las ciudades del interior. ¿Estamos hablando de terrenos de qué tamaño, por ejemplo? Bueno, podemos pensar en terrenos desde 1 hectárea hasta terrenos de 70, 80 hectáreas que se han desarrollado como urbanizaciones. Eso es notorio, es notable. Solo falta observar, o con solo observar las gráficas de Google Earth, a las cuales todos podemos tener acceso, podemos visualizar las imágenes de alguna ciudad, lo que era el año 2006, 2007, las imágenes aéreas, y observar lo que es hoy, y encontramos un crecimiento exponencial en la extensión de estas ciudades, que es llamativo y que bueno, también favorece a todo lo que tiene que ver con el mercado inmobiliario, la actividad de las inmobiliarias y todo lo que se derrama después en el sector. ¿Quiénes invierten en estos desarrollos? Ya mencionamos chilenos, es una línea, pero me imagino que el grueso va por otro lado. Claro, sí, chilenos, también inversores locales. Tenemos inversores locales que también tienen muy bien entendido el concepto y lo han desarrollado muy bien. Algunos de ellos son de primera línea aquí en Montevideo y que han visto también la oportunidad en el interior. También clientes vinculados al sector agropecuario, que por ahí ya tienen sus unidades con un muy buen funcionamiento, sus unidades agropecuarias, y dicen, bueno, vamos a diversificar
y nos vamos a invertir al sector urbano, adquiriendo terrenos, adicionando los servicios y luego vendiendo los lotes a clientes particulares. Y bueno, y también en pequeña medida podemos tener algunos clientes que provienen de otras latitudes. ¿Se puede dividir en porcentajes? Sí, se puede dividir, sí, se puede dividir en porcentaje. Entre el 55 y el 60% de los clientes son locales. Hay un 20-25% de clientes argentinos que están ya radicados desde hace muchos años, y el porcentaje restante vienen a ser estos nuevos inversores que están apareciendo desde Chile, por ejemplo. Uh-huh. Cuando dice clientes se refiere a los clientes que ponen el dinero en estos proyectos. Que ponen el dinero, exacto, en nuestra inmobiliaria para generar estos desarrollos. ¿Son proyectos de qué volumen? ¿De qué orden total cada uno? Bueno, por lo general tienen un mínimo de una inversión del entorno del $1.000.000, pero hay proyectos que se van hasta volúmenes de 20 millones. Sí. Y por otro lado terminan satisfaciendo una necesidad de mercado. ¿Cubren un hueco en las políticas de vivienda del Estado? Sí. En realidad es un ganar-ganar. Esto no es vivienda promovida. No es vivienda promovida, es un modelo de venta de urbanización tradicional muy mejorado, que a su vez le agrega la fortaleza de que el mismo inversor financia la compra del particular, debido a que, tengo entendido que es por normativa, los bancos privados no están habilitados a financiar la venta de fraccionamientos, de terrenos. Puede existir alguna excepción, abro paréntesis para que realmente después alguien lo pueda validar, pero por ejemplo en nuestros mercados los bancos privados no financian, el Estado no financia la compra del terreno, y sí lo hacen los particulares. Entonces es un ganar-ganar, y el cliente encuentra allí un apoyo en un particular para poder comprar un terreno en cuotas. Yo siempre lo cuento, mi primer terreno lo compré con esta modalidad, donde hice mi casa, lo compré con esta modalidad, y realmente para mí fue una muy buena solución, porque tenía la disponibilidad para hacer la construcción, pero no me alcanzaba para comprar una casa nueva. Entonces fui pagando el terreno en muy cómodas cuotas, y siempre quedó una sintonía muy agradable con el desarrollador, que me permitió esa posibilidad, que es lo que nosotros después intentamos reproducir hacia los clientes hoy con estos nuevos proyectos. ¿Y qué nivel de ingresos, qué sector de la población en definitiva es el comprador? Bueno, acceden por lo general parejas jóvenes, familias en su primera etapa de crecimiento, de inversión, y por lo general son con ingresos entre 50 y 100 mil pesos. Nosotros les solicitamos un certificado de ingresos para financiar a aquellas personas que sabemos que luego van a poder cumplir, pero es un acompañamiento buenísimo que se hace de principio a fin hasta que termina de pagar el terreno, y por lo general la tasa de cumplimiento está en el orden del 99%, es decir, es súper favorable, y es muy interesante cómo se da la reciprocidad y lo mutuo de que sea un buen negocio para todos. Otra tendencia, otro fenómeno en el interior, y en particular acá en el suroeste, aparece inversión en construcción en altura, pero ya en ciudades, dentro de las ciudades, ¿no? Es verdad, Emiliano, esa es una tendencia increíble que se ha dado en los últimos 2 años en el interior del país. Siempre se pensó que los edificios eran característicos de Montevideo o del este, pero se está sorprendiendo felizmente en muchísimas ciudades del interior con el desarrollo de edificios en altura. En muchísimas ciudades solo alcanza con observar un informe de Exante de mitad del año pasado, donde mostraban que en el 2019 eran muy poquitos los proyectos de vivienda promovida en el interior, eran 3 o 4, y en el 2021, también producto de incentivos generados en pandemia para el estímulo de la construcción de estos proyectos, se estaban desarrollando en simultáneo unos 18, 19 nuevos emprendimientos, la gran mayoría de ellos en altura, y en muchos departamentos del interior
en los cuales hacía quizás en algunos casos como San José casi 40 años que no tenían desarrollos de proyectos con escalas de viviendas en edificios de más de 20, 25 unidades. Entonces es un fenómeno nuevo, es un fenómeno que está siendo muy bien recibido y que está cambiando felizmente y renovando la silueta también de las ciudades del interior. Alcanza con ver en Paysandú 4 o 5 edificios nuevos en altura, algunos de ellos muy importantes, también en Salto, Dolores, Mercedes, Florida, algo en Trinidad, San José de Mayo, por supuesto. De nuevo, ¿de qué volumen estamos hablando? ¿Qué inversiones son? Son inversiones que están desde los 3 millones hacia arriba, en algunos casos superan los 8 o 9 millones de dólares. ¿Quiénes son los inversores? Los inversores, por lo general, son inversores locales que se reúnen en equipos para solventar o garantizar el desarrollo de la obra, pero por lo general, en la gran mayoría de los casos, se paga con la preventa, es decir, se financia con la misma compra anticipada que realizan los clientes en estos proyectos. Por ejemplo, para nombrar un caso emblemático que para nosotros es muy especial, el desarrollo de un edificio que denominamos Vento en la ciudad de San José de Mayo. Nosotros nos encargamos de la comercialización y bueno, en octubre del 2020 logramos en plena pandemia comercializar 25 unidades en solo 40 días y eso marcó un antes y un después para ese mercado, donde hoy estamos ya próximamente a lanzar otro proyecto que lo va a duplicar en tamaño. El primero fue de una inversión en torno a los 3 millones de dólares y se financió en gran parte con el aporte de capital de los propios compradores. ¿Y los compradores después alquilan? ¿El apartamento es para alquilar? Bueno, en la gran mayoría de los casos sí, y eso es un beneficio interesantísimo porque las ciudades del interior de nuestro país difícilmente tengan inmuebles urbanos nuevos o a estrenar para ofrecer a las personas que estén buscando alquilar. Entonces se pone un producto nuevo en el mercado que no compite con lo ya existente y que brinda un confort y un valor agregado de disfrute y de estreno que no existía antes y que bueno, por ahí le evita al inversor de rentas del interior el tener que comprar una casa, reciclarla, modificarla y ponerla en el mercado. Y los tiempos y los plazos de arrendamiento son en proporción menos de la mitad de del plazo que es necesario para alquilar una vivienda usada. Es decir, es prácticamente comprarlo e inmediatamente se renta y eso es muy importante destacar. También me faltó nombrar dentro de las ciudades importantes también a Durazno, la cual también tiene algunos proyectos de estas características y que también está sorprendiendo por la dinámica de ventas que está teniendo. Enseguida me gustaría mirar hacia adelante, cómo se perfila, qué novedades, qué tendencia nueva puede estar en el horizonte también en este sector, en el del suroeste. Bienes raíces en el suroeste del Uruguay. ¿Cuál es la dinámica? ¿Cuáles los inversores? ¿Cuáles los clientes? De eso estamos teniendo un panorama con Diego Perdomo, director de Diego Perdomo Negocios Inmobiliarios. Miraba mensajes de los oyentes, encuentro este de Juan, que dice que conoció a Diego Perdomo en Quillú, en los comienzos de esta actividad. Dice que utilizó desde el principio las redes muy bien. Sí, sí. ¿Cómo es el tema tecnológico? Porque están hasta aplicando herramientas de inteligencia artificial ahora. Decidimos hacer una apuesta en pandemia, una inversión importante en el desarrollo de una plataforma que muestra a nuestros clientes en un mapa toda nuestra oferta, en un mapa virtual, en un mapa digital. Nos pasaba que en pandemia por ahí los clientes nos decían que no estaban del todo convencidos de ir en el mismo auto, ir todos juntos a ver un inmueble y nos decían que les gustaría conocer de antemano dónde estaban ubicadas las propiedades, conocer los puntos de interés, a cuánto están las distancias de las escuelas, de las paradas de los ómnibus, de los supermercados. Entonces estuvimos observando un poquito cómo funcionaba en el primer mundo. No es algo que inventemos nosotros, pero sí lo desarrollamos a medida para nuestra empresa, una plataforma que se llama DP Maps
y que tiene en promedio unas 120.000 visitas anuales. Es para usuarios registrados. El que estos usuarios se registren y hagan búsquedas en esta plataforma les permite luego que la inteligencia artificial detecte el tipo de propiedades que está buscando, el presupuesto que tiene y las zonas de su interés, y les haga llegar propuestas frecuentemente. Es más, el cliente puede marcar en el mapa su área de preferencia, su área de búsqueda favorita, las características del inmueble que está comprando y el propio sistema, cada vez que llega una propiedad a nuestra inmobiliaria e ingresa a nuestra cartera, se notifica de esa nueva propuesta 48 horas antes de ser publicada. Entonces ese es un beneficio extraordinario que los clientes están valorando muchísimo. Hace poquito le instalamos la opción de GPS, donde el cliente puede en la misma plataforma indicar dónde él está posicionado y visualizar cuánto le falta para llegar a la propiedad que quiere ir a ver, y algunas otras herramientas que estamos desarrollando actualmente, pero realmente entendemos que el factor humano es clave y en nuestra actividad es indispensable el acompañamiento en estas decisiones tan importantes de vender o comprar una propiedad, pero la tecnología está haciendo lo suyo. Este es un refuerzo del equipo de ventas, digamos. Es un refuerzo del equipo de ventas que está funcionando de manera notable y que felizmente está siendo muy bien valorado por nuestros clientes, y que por supuesto estamos todo el tiempo intentándolo mejorar, pero ponemos en un mapa 730 propiedades para que los clientes por ahí un fin de semana quieran salir a visitarlas, a conocerlas, y pueden ubicarlas rápidamente. Hablamos de inversores, del origen de las inversiones. Yo puse un foco en especial en los chilenos, los inversores chilenos. Quedó dicho también que, obviamente, que hay inversores nacionales, que hay inversores argentinos. ¿De qué otros orígenes aparecen en esta zona del país? Bueno, en esta zona del país, Emiliano, se ha visto muy marcada la presencia de clientes europeos, sobre todo luego del inicio de la guerra Rusia-Ucrania. Ahí tenemos una tendencia muy marcada de operaciones habituales y regulares por clientes, sobre todo alemanes. Te puedo decir que en una cantidad de transacciones importantes que no veíamos desde hace mucho tiempo por clientes provenientes de otras latitudes, también clientes suizos y daneses. Eso ha generado una dinámica de ventas también en inmuebles, sobre todo en el sector agropecuario. Creemos nosotros que como una posible segunda vivienda, sin querer alarmar, como un posible escape, como un lugar donde venirse a vivir si por ahí el escenario en Europa se complejiza, pero estamos observando que también en los últimos meses se ha dado permanentemente este tipo de operaciones con clientes provenientes de esta zona. ¿En campos? ¿Son inversiones en campos o son inversiones de otro tipo? Son inversiones en campos, sobre todo unidades productivas pequeñas de 20, 30, 40, 50 hectáreas, pero que tienen desde nuestra primera apreciación un destino de futuro laboreo de las tierras por parte de estos clientes. Y si miramos hacia adelante, ¿qué tendencias vienen en este mercado de bienes raíces en el suroeste? Bueno, hay una tendencia muy bien marcada que va de la mano de la sostenibilidad ambiental, de la naturaleza, de los entornos que tienen un equilibrio entre los servicios y el ecosistema natural que les rodea. Entonces, ahí nuestra región está todavía inmersa en espacios que los clientes los valoran como muy agradables. Hoy escuchaba el tema de los ruidos, que lo mencionaban en el programa antes. Nosotros tenemos... Los ruidos, la molestia, de los ruidos en las ciudades, el inconveniente para dormir, todo eso, bueno. En el interior, en la zona oeste, se sale muchísimo de eso y genera
el estar inmerso en un espacio natural, a veces hasta en las costas del Río de la Plata, pudiendo bajar a una playa, en la puerta de tu chacra, pero estando también a 35 o 40 minutos de la ciudad. Entonces esa tendencia se ve cada vez más, el tema de las huertas orgánicas, de los clientes que están en este sentido y que están viendo esta linda oportunidad de comprar por ahí suelos en precios todavía muy razonables, a minutos de la capital, a minutos de su trabajo. También es real que la pandemia ayudó a esa expansión que hoy se sostiene y se incrementa. Y bueno, también el teletrabajo también ha ayudado muchísimo, porque las conexiones son muy favorables en esa región para que algunas de estas inversiones se vean también como un espacio de trabajo más distendido y más agradable. Pero estamos hablando de que lo que se perfila, lo que se está dando y podría aumentar es compra de terrenos, de chacras, o sea, compras, proyectos individuales, o hay también desarrollos residenciales a ubicarse sobre las costas del Río de la Plata. Lo digo pensando en algunas iniciativas que ya se han lanzado en el departamento de Colonia, ¿no? Entonces... Sí, es muy buena esa apreciación. Es una combinación de los dos factores. Tenemos los clientes que prefieren adquirir y vivir individualmente, es decir, tener su propia chacra, y tenemos otros que quieren formar parte de estos proyectos y estar inmersos en otros servicios extras que a veces estos proyectos con mayor magnitud brindan. Nosotros desarrollamos en las costas del Río de la Plata en el año 2015 un proyecto denominado Fincas del Sur, que fue un loteo de chacras frente al Río de la Plata en la zona de Quillú, que se vendieron 78 hectáreas de este proyecto en alrededor de 6 meses, fue un récord de ventas, y estamos ahora trabajando también en las costas del Río de la Plata en forma muy reservada dentro del departamento de San José con otro proyecto que ya estaría en un modelo un poco más cerrado, de algo así como la conformación de algo similar a un barrio privado, pero que va a contemplar un extra de servicios que por ahí no le va a generar la necesidad a la persona que vive allí de tener que salir a encontrar lo que por ahí en la ciudad tiene fuera de ese ámbito. Entonces se conjugan los dos perfiles y eso genera una dinámica de negocios muy importantes y que por ahí puede llegar a posicionar cada vez más fuerte nuestra zona en el mercado inmobiliario del Uruguay. En Perspectiva, desde 1985, periodismo profesional e independiente. Diego Perdomo, director de Diego Perdomo Negocios Inmobiliarios, gracias por acompañarnos esta mañana y por la información, por todo este retrato de cómo funciona el sector en esta zona del país, con algunas tendencias incluso para adelante. Bueno, lo observaremos cómo sigue esto y después charlamos en algún otro momento, ¿eh? Un gusto, Emiliano, muchas gracias por el espacio y por la oportunidad de dar a conocer el trabajo que realizamos desde Diego Perdomo Negocios Inmobiliarios. Seguimos en contacto. Ahora vamos en busca de la tertulia. Llega a la mesa de los viernes.